Qué gusto saludar a todos ustedes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta otra semana que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de disfrutar de la vida para nosotros servirles a ustedes y edificarnos también con estos estudios. Vamos aquí otra vez a darle la bienvenida a los hermanos que me acompañan, como es mi hermano Carmelo y mi hermano Tony. Hermano Carmelo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Es un día en el cual estamos contentos de que el Señor nos permite un día más, ¿verdad?, de vida y un día más para servirle. Y aquí estamos para compartir la lección de esta semana, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre. Así es que Dios les bendiga. Amén, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Nuevamente damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estudiar juntamente con ustedes, hermanos, la lección de Escuela Sabática, y esperamos que sea de gran bendición para todos, ya que es el alimento para el espíritu. Amén. Así es. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor para que podamos avanzar. Hermano Carmelo, ¿quiere orar? Con todo gusto. Cariñoso Señor y Padre, alabamos y glorificamos su nombre en esta hora y siempre, y le damos las gracias primeramente por habernos permitido abrir nuestros ojos en esta mañana y ver, Señor, que usted tiene bendiciones que derramar en este día para cada uno de nosotros. Pero Padre, también, Señor, gracias por habernos traído con su bendición, con sus cuidados, sabiendo, Señor, que sin usted no somos nada. Así es que acompáñenos, dirija este estudio, Señor, por medio de su Santo Espíritu, y que nos toque y nos use para ser de bendición, y la mayor bendición es que estamos creciendo en su gracia. Así es que acompáñenos, ayúdenos y quédese con aquellos que nos miran, que nos escuchan, y también, Señor, siga acompañando a Patti en los controles para que todo sea para honra y gloria suya y que todos podamos salir bendecidos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En lecciones de la vida de David, que es el tema del trimestre, esta semana vamos a estudiar lo relacionado a la crisis. Ese es el título de la lección de la semana, la crisis. Vamos a extraer de cómo David enfrentó la crisis algunas lecciones que hay que aplicarlas en nuestra vida, especialmente sobre lo que no debemos hacer cuando llega la crisis. Porque la crisis es inevitable, ¿no es cierto, hermano Tony, según el versículo de memoria? Sí, de acuerdo a lo que nos dice San Pablo, hablando en su epístola a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esta es una gran verdad. Todo aquel que quiera servir a Dios, eso es lo que quiere decir vivir piadosamente, que quiera servir a Dios, hacer lo correcto, va a sufrir persecución, y esto lo sabemos todos aquellos que venimos de no solamente de la religión popular, que es la católica, sino de cualquier otra organización religiosa, aunque no sea cristiana. Cuando tú aceptas el cristianismo, cuando aceptas al Señor Jesús en tu corazón, de verdad vas a sufrir persecución. Y va a comenzar a veces con tu propia familia, con tus propios padres, con tus propios hermanos, porque recuerden, hemos venido caminando, la mayoría de nosotros seguramente, de la mano del enemigo, de Satanás, y él no quiere que nos le escapemos. Por eso cuando venimos a los pies del Señor, Satanás va a presentar esa oposición y va a venir esa persecución en contra de nosotros, en contra de ti, si es que quieres servir al Señor. Y esta lección de eso trata, de la persecución que David sufrió, pero también, como dijo el pastor, hay cosas que en la crisis no debemos hacer, y hay cosas que sí debemos hacer, pero la lección va a estar muy importante, así es que pongamos mucha atención, hermanos. Amén. Y a manera de anticipo, como siempre, que es cuando estamos adentrándonos un poquito al tema y luego retrocedemos,
hermano Carmelo, según la cita del don profético que sigue, ¿qué debemos hacer cuando llegan esas crisis? Bueno, aquí nos lo dice Patriarcas y Profetas, página 712. Dice, cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. Es un pensamiento, si lo meditamos y lo analizamos, es lógico, hermanos, porque fíjense qué lección nos dan las águilas. Las águilas, cuando hay tormentas, cuando hay tinieblas, cuando hay aguaceros, ¿verdad? Las águilas no se quedan quietas, las águilas tienen una mirada mucho más allá de lo que se ve al presente, cómo ellas cruzan a través de esas nubarrones, a través de esas tormentas, porque ellas saben que más allá de las nubes está un cielo hermoso, un cielo iluminado, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de aprender mucho de las águilas. Hay una expresión muy usual que a veces decimos, aunque no estemos en la iglesia, aunque no seamos espirituales, aunque estemos, como dice uno, todo en el mundo, hay una expresión que dice, me llegó lo que me temía, ¿verdad? Es una expresión de que se espera algo y algo fuerte o algo desagradable, pero cuando llega no hallamos qué hacer, no sabemos qué actitud tomar. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, sabemos que esto, precisamente, ¿verdad? Las pruebas nos van a dar una paciencia, nos van a enseñar una lección y una dependencia más completa del Señor. Hay partes en las cuales, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando llegan esos problemas, esas crisis, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos muy desconectados del Señor, porque no tenemos esa comunión estrecha con el Señor para saber qué hacer en esos momentos. Por eso el versículo de memoria, ¿verdad? Que todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran servirle al Señor 100% de corazón, van a llegar esta clase de crisis. Así es que agarrémonos del Señor. Y este año que ya estamos empezando, que ya estamos viviéndolo, pues con más ganas, ¿verdad? Pidámosle al Señor más fe. Pidámosle al Señor más hambre de su palabra, que es la que nos da poder para poder subsistir en este tiempo que estamos viviendo. Y así vamos a introducirnos al tema de la persecución. Si hay un tema que los adventistas del séptimo día conocemos muy bien, es este de la persecución. Tenemos luz suficiente dada a través del don profético en cuanto a la persecución. La Biblia misma, cómo nos habla de la persecución. Y habiendo ya puesto en perspectiva con el versículo de memoria y la cita introductoria del don profético de lo que le espera al cristiano y cómo éste debería entonces actuar, ¿qué les parece si comenzamos entonces a mirar al personaje que es el tema central del trimestre, como lo es David, cómo él se enfrentó a la persecución? Bajo el subtítulo Enfrentando la persecución, veamos, hermano Tony, ¿qué desencadenó los celos en el corazón de Saúl contra David? Y luego nombremos un principio que explique por qué las acciones de Saúl seguían sus sentimientos. Pero comencemos con la primera pregunta, porque aquí hay dos. Sí, pastor, aquí en esta pregunta que nos menciona qué desencadenó los celos en el corazón de Saúl contra David, lo que vemos es que David era bien prudente y se ganaba el cariño de toda la gente, tanto de los soldados como de los criados de Saúl, de toda la gente se ganaba el cariño David, y así nos lo dice. Vamos a leerlo aquí en 1 Samuel capítulo 18 del 5 al 9. Dice así, 1 Samuel capítulo 18 del 5 al 9. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, y con danzas, con tamboriles, y con alegrías, y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, y David sus 10,000.
Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de otra vez a David. Aquí vemos cómo los celos, la envidia se desencadenó en el rey Saúl, debido a la popularidad y al cariño que la gente le demostraba. Y el segundo punto que dice, nombra un principio que explique por qué las acciones de Saúl, por qué Saúl actuaba de esa manera. Bueno, número 1 es que Saúl tal vez no se daba cuenta que se estaba alejando de Dios. Y al estarse alejando de Dios, no podía percibir también las cosas de Dios. Y el espíritu del enemigo lo estaba dominando. Por eso sus acciones eran acciones malas. Y eso nos lo dice el versículo 11. Dice así en el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Allí se manifestó ya el espíritu de Saúl, esa envidia, esos celos que se fueron anidando en el corazón de Saúl, empezaron a manifestarse los frutos, y era la muerte de David. Saúl buscaba matar a David. Y la lectura que sigue también, que dice Primera de Juan 3:15, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. El rey Saúl estaba arriesgando la vida eterna. Y todo, como les mencionaba al principio, todo esto fue manifestación que tal vez Saúl no se daba cuenta y se estaba apartando de Dios. Porque como lo comentábamos al venir en el camino, hermano Carmelo, si él se hubiera mantenido firme, fiel, en obediencia a Dios, el Espíritu de Dios le hubiera hecho entender y hubiera estado agradecido de Dios por tener un guerrero como David. Pero debido a que se iba apartando sin darse cuenta, tal vez fue lo que ocasionó esto. Y esto es el punto clave, porque a lo mejor, hermano, tú que me estás oyendo, tú que estás viendo, a lo mejor sin darnos cuenta, esto va para mí, para todos, nos estamos alejando de Dios y creemos que estamos con Dios porque Él nos ungió. Recuerden que Saúl fue ungido de Dios y sin embargo se estuvo apartando entre más. Tengamos cuidado, hermano, no vayamos a caer en eso y seamos engañados por el Satanás y sin darnos cuenta nos estemos alejando de Dios y empecemos a hacer obras que no son para vida eterna. 2 defectos de carácter fueron los que el diablo usó para poner en zozobra el alma de Saúl: la envidia y el odio. La envidia dio a luz los celos y el odio dio a luz la muerte, el homicidio. Pero qué lamentable que él no haya rendido su vida a Jesucristo para que esos defectos de carácter le fueran quitados. En la medida en que él les daba rienda suelta, el espíritu de Satanás se posesionaba más sobre él. Esto es una advertencia para nosotros, que algunas veces damos cabida a ciertos sentimientos y allí los tenemos arraigados y hacemos que se manifiesten y constantemente de alguna manera permitimos que formen nuestra personalidad. Creo que es un buen momento este día para reflexionar. ¿Qué hay en mi carácter que realmente es una posesión del enemigo que hay sobre mí? Hermanos y hermanas,
Qué lamentable que que Saúl envidiara y celara a David. Miren qué tremendo, 2 veces le lanzó la jabalina. Hermanos, evadir esa jabalina de parte de un hombre tan diestro como lo era Saúl, no era fácil. Si David pudo hacerlo, es porque Dios estaba con él. Amén. Es porque, hermanos, desde el momento en que fue ungido David, él había sido guiado por el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo lo pudo ayudar para que Saúl no lo matara. Así nosotros vemos que el principio de la causalidad, es decir, el mantener el odio en su corazón, es lo único que explica las acciones de Saúl en cuanto a sus sentimientos. El hecho de aborrecer a su hermano. Como el don de profecía, hermano Carmelo, nos dice qué es lo que realmente había en Saúl para que estuviera haciendo todo esto. Bueno, aquí nos lo dice, sigue diciendo Patriarcas y Profetas, página 704. Dice que Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres. Y cuando oyó esta canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David conquistaría el corazón del pueblo y reinaría en su lugar. Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos que envenenó el alma. Ya cuando esta acción llega, hermanos, ya es porque ya la puerta ha estado bien abierta, como la abrió Saúl, ¿verdad?, a toda esa clase de espíritus. Aquí podemos ver, como dijo el hermano Tony, lo leyó ahí en Primera de Juan 3:15, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Ahí podemos ver el aborrecimiento, cómo te lleva a la acción, hermano. Empieza a anidarse ese aborrecimiento por una persona hasta que finalmente te lleva a la acción. Eso fue lo que pasó con Saúl. Empezó por una acción en la cual escuchó a estas mujeres, ¿verdad? Y entonces ya él continuó con ese aborrecimiento a tal grado de llevarlo a la acción, de tratar de clavarlo, matar a David, ¿verdad? Pero Dios estaba al control de todo eso. Así también, hermano, tú y yo, si estamos al control del Señor, no tenemos por qué temer nada, sino confiar y depender, ¿verdad? Y si hasta ahorita muchas de las veces nos entra la duda, nos entra depresión, nos entra cualquier cosa, ¿verdad?, que sintamos que estamos muy alejados del Señor y por eso nos están entrando esa clase de sentimientos, pues pidámosle al Señor perdón y pidámosle a la ayuda que rápido nos la dará. Algo que no debemos olvidar es que David no se merece estar sufriendo esto. David estaba tranquilo allá con las ovejas, pero el Espíritu Santo lo ha ungido. Y así como a Jesús, cuando el Espíritu Santo lo ungió, lo llevó al desierto para que fuera tentado por el enemigo, de la misma manera el Espíritu Santo está llevando a David al palacio. Está llevándolo allí como igual llevó a Moisés al palacio de Faraón. Así está llevando a David al palacio de Saúl. Y nosotros podemos ver, hermanos, que esto es algo que Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Recuerden que la lección se llama la crisis. Tenemos que empezar a mirar cuándo es que viene la crisis y cómo es que se da. David no fue a buscar la crisis. Dios de alguna manera permitió que los acontecimientos se fueran dando así, para que su siervo, pues, fuera de alguna manera probado. Miren que prudentemente, interesante el versículo 5, dice que él, era una persona muy prudente a donde quiera que Saúl lo enviaba, se portaba bien prudentemente, muy sabio. Y ahí dice Saúl, lo puso sobre capitán de guerra, muy acepto era a los ojos del pueblo, a los ojos de los siervos de Saúl. Hay veces cuando los que nos quieren hacer daño nos ubican en una situación donde más daño podamos recibir.
Pero resulta de que si nosotros somos muy sabios y prudentes en nuestra manera de actuar, vamos a capitalizar esas desventajas para nuestro bien. Porque aquí a David se le ha colocado en una condición donde pues pudiera ser objeto de ataque por parte del enemigo al estar al frente de una cantidad de soldados, pero muy prudentemente se maneja de tal manera que recibe el apoyo de todos aquellos que están bajo su mando y el pueblo mismo, y esto es lo que despierta la envidia, despierta los celos. Interesante también la expresión cuando Saúl dice, mira, a él le han dado 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Ahí entendió que este era el prójimo mejor que él, que Samuel le había dicho que Dios iba a levantar. Ahí entendió que lo tenía en su misma casa, y en vez de adoptar una actitud de arrepentimiento y de condescendencia, pues dejó más bien que Satanás se apoderara de él, como Faraón, cuando Satanás lo endurecía más, para entonces buscar darle muerte a este Hijo de Dios. Quise destacar esto porque, hermanos, las circunstancias que van a venir nos van a llevar a nosotros a un punto donde nos van a querer también dar muerte, sin nosotros buscarla solamente por ser fieles. Como en el caso de David, así también nos enfrentaremos. Pero, hermano Carmelo, ¿por qué Dios permite que los cristianos pasen por situaciones como la que David experimentó en aquel tiempo? ¿Y qué aprendió David gracias a su relación con Saúl? Bueno, para esto vamos primeramente a 2 de Timoteo 3:12, que viene siendo el versículo de memoria, ¿verdad? Y luego después vamos a irnos a 1 de Pedro 4:12 al 17. Y dice aquí el 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí podemos, ya empezamos a explicar, a comentar sobre este versículo, pero ahora vamos a 1 de Pedro 4:12. 1 de Pedro 4:12 nos dice de esta manera: amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, yo aquí agregué también un poquito, ¿verdad?, que se relaciona esto también con 1 de Pedro 5:9, que vamos a ver lo que está más adelantito. Dice 1 de Pedro 5:9, nos dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Así es que, hermanos, todos los versículos estos nos los dan bien claro, ¿verdad? Que estas pruebas, estas aflicciones no nos hacen más que acercarnos más al Señor, porque ¿qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos estas pruebas? Realmente nuestra mente no se iría, no se espaciaría, ¿verdad?, en esa ayuda, en esa necesidad, en esa confianza para con Dios, porque creeríamos que nosotros mismos nos podemos solventar o nos podemos arreglar las cosas. Pero aquí estas aflicciones, ¿verdad?, nos vienen para bien. Y es lo que, como dice Romanos 8:28, ¿verdad?, todas las cosas que pasan nos vienen para bien. Así que si las vemos por ese lado, hermanos, vamos a estar seguros, ¿verdad?, de que la victoria se va acercando, de que la victoria el Señor nos la va a dar, porque en cada prueba hay una victoria,
Así es que, pues hagámoslo, hermanos, con esa necesidad del Señor en todo momento y en toda circunstancia. Interesante cómo la Escritura habla de que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Cuando veo esta expresión, los que quieran, pues si ustedes se fijan, no son muchos los que quieren. Porque vivir piadosamente no es otra cosa que vivir de una manera consagrada. Pero interesante que dice que es en Cristo Jesús. Nadie puede vivir consagrado apartado de Cristo. Solo en Cristo es posible ser consagrado. Y los que quieran vivir consagrados en Cristo Jesús, bueno, la Escritura dice, padecerán persecución. ¿Será por eso que muchos no quieren consagrarse? Algunos creen que le sacan ventaja con no querer consagrarse, pero lo que no saben es que si no se consagran se van a perder. Las plagas caerán sobre ellos. De manera que es mejor consagrarnos al Señor, aunque traiga eso, persecución. Ahora, es interesante que la persecución es algo que nosotros no deberíamos sorprendernos, dice, cuando llega. A nosotros miramos que Pedro, por lo que acabamos de leer, dice que hay 4 actitudes que nosotros debemos tener para triunfar sobre la persecución. Número 1, según el verso 12, dice que hay que esperarla. Es decir, no mirar eso como algo que es extraño, sino que es algo normal. Número 1, es la primera actitud que debemos tener para poder hacerle frente a la persecución, esperarla, no verlo como algo extraño. Número 2, la segunda actitud es que debemos regocijarnos con ella. Amén. Según lo que vimos en el verso 13 y 14. Y la tercera actitud es que deberíamos de evaluar su causa. Porque los versículos 15 al 18 ya nos hablan de que por qué la estamos padeciendo. Si es porque somos homicidas, si es porque somos ladrones, si es porque somos malhechores, si es porque nos andamos metiendo en lo que no nos interesa, o es que realmente es porque somos cristianos. Así que es la tercera actitud, evaluar la causa por la cual nos está llegando la persecución. Y la cuarta es que cuando llegue hay que encomendarnos a Dios, según el verso 19, pues dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estas 4 actitudes son importantes, hermanos, entenderlas cuando llega la persecución. Por supuesto que tenemos que hacer una aplicación en este momento a la vida, porque es posible que ya estemos en alguna manera experimentándola. Es posible que ya estemos experimentando cierta oposición por nuestra condición de cristianos. No sé si usted la está experimentando en su hogar, de parte de su esposo que no ha aceptado este mensaje, o de parte de su esposa, o de parte de sus padres, o de parte de su jefe en el trabajo. En algún lugar más de alguien podría ser que esté escuchando y esté experimentando cierta oposición por su fe, por lo que cree, por su condición de cristiano, y eso en alguna manera ya es una persecución. Otro es posible que no esté siendo perseguido desde este punto de vista, pero esté enfrentándose a alguna crisis en su vida. Esta misma situación sanitaria en la cual nos han metido en el mundo, esto ya en alguna forma es una crisis. Nosotros no pedimos estar en esta crisis, nos metieron en la crisis y muchos hasta están muriendo en la crisis. Nosotros mismos no sabemos si Dios va a permitir que pues la superemos completamente o caigamos en ella, no sabemos. Solo sabemos de que hay que esperar las cosas. Amén. Que son difíciles, hay que evaluarlas porque llegan, no hay que extrañarnos de eso y solamente hay que encomendarnos a Dios. Así, mis hermanos, nosotros vemos que pasó con David
y ha pasado con todos los hijos de Dios. Pero hermano Tony, realmente al permitir Dios que David llegara allí y que pasara por todo eso, según el don profético, ¿qué es lo que Dios buscaba? Aparte de que fuera purificado, que fuera probado su carácter, ¿qué más Dios buscaba ahí? Sí, pastora, antes de leer lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, volviendo a lo que mencionaba el hermano Carmelo y que por qué Dios permite estas pruebas, quiero leer en el discurso maestro de Jesucristo, es la página 15, dice así: por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. ¿Se da cuenta? Y las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Dios utiliza estas pruebas para moldearnos el carácter. Amén. Y luego sigue diciendo: mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen. Aquí hay para comentar bastante en cada uno de estos puntos, pero será en otra ocasión. Dice: el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. O sea, si te están viniendo pruebas, si estás pasando por tribulaciones, regocíjate, alégrate, porque dice que Dios no hace que el material que no sirve pase por estas pruebas, sino solamente el material que es valioso delante de Él. Y si estás pasando por ello por causa de Cristo, es porque eres valioso. Amén. Es porque Amén. somos valiosos. Así es. Luego dice: únicamente sus piedras preciosas se labran a la manera de las de un palacio. Gloria al Señor. Amén. Y ahora el comentario de Patriarcas y Profetas, la página 704, dice: Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres. No, la final. No, la última. El puesto que ocupaba. Oh, de veras, perdón. Sí, esa es la última parte. Dice: el puesto que ocupaba David en la corte le había de impartir conocimiento de los asuntos y preparar su grandeza futura. Le pondría en situaciones de ganarse la confianza de la nación. Las vicisitudes y las dificultades que le sucedieran a causa de la enemistad de Saúl le conducirían a sentir su dependencia de Dios y a depositar toda su confianza en Él. Tanto al estar con Saúl en la corte, él aprendió a conducirse en el tiempo futuro como rey, cómo dirigirse, cómo dirigir a un pueblo. Lo estaba mirando con Saúl, lo estaba mirando con los criados, lo estaba mirando en la corte. Él estaba aprendiendo de eso. Dios lo puso allí precisamente para que él fuera aprendiendo, porque él iba a ser el rey de Israel. Y Dios permitió que sucediera, pero también enfrentó esa crisis en la cual su vida estaba de por medio. Pero sabemos que David fue fiel al Señor. Tuvo sus bajas, que tal vez más adelante vayamos a ver, pero de todo ello tenemos que aprender y sacar el provecho para nuestro crecimiento espiritual y fidelidad a Dios. Amén. Y así, mis hermanos, nosotros podemos ver que hay 3 personajes en la historia que fueron llevados a lugares donde no pidieron estar: Moisés, David y Daniel. Los 3 fueron llevados a lugares donde ellos no querían estar, no pidieron estar allí, pero Dios los llevó. Estoy trayendo esta comparación, aunque el personaje es David, pero estoy trayendo esta comparación con Moisés y Daniel, porque efectivamente, miren, los 3
Los tres fueron colocados en una situación donde fueron probados. Pero David, hermanos, al igual que Daniel, mostró, por lo que hemos leído hasta ahora, integridad. Amén. Y eso acarreó muy buena aceptación de parte de los siervos, de parte del pueblo, pero acarreó también el celo y la envidia de Saúl, como también la acarreó de parte del faraón Moisés y la acarreó también de parte de los sátrapas Daniel. Pero en todos estos casos, estos siervos, hermanos, estaban ahí cumpliendo el papel que Dios les había asignado, aunque para eso tenían que pasar por esta situación. De manera que nosotros entendamos el propósito de la prueba. Amén. Es, como decía la cita que leyó mi hermano Tony, para que, como mire, el esmeril hace su trabajo, así lo haga con nosotros. Nos cincele, nos pula, de manera que salgamos, como hemos dicho en otras lecciones, brillantes como el oro. Ojalá, hermano, hermana, que si estamos en este día tristes por algo, experimentando alguna situación difícil, solamente encomendémonos a Dios y seamos fieles y mostremos integridad, mostremos prudencia y tengamos, hermanos, resistencia, que Dios saldrá finalmente victorioso y nosotros con Él. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a entender muy bien este asunto de las pruebas y las persecuciones o crisis. Padre nuestro, a veces no comprendemos por qué razón estamos sufriendo algo o enfrentando alguna situación difícil, porque somos tus hijos. Hemos hecho una decisión de servirte. Sí, Señor. Hemos aceptado, Padre, el llamado que tú nos has hecho. Pero de repente, Padre, vemos como que se levanta mucho en contra nuestra. Y es posible, Señor, de que alguien esté experimentándolo en una escala que ya no soporta. En este momento te ruego, Señor, que pueda comprender que de esta situación va a salir adelante. Sí, que solamente levante su mirada al cielo. Ayúdenos, y comprenda que tú estás al control. Amén. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a todos, porque ya sea que estemos enfrentando algo difícil hoy o lo enfrentemos mañana, el comprender el propósito, Señor, de todo lo que venga, eso va a permitirnos avanzar, aguantar. Así que, Padre, te rogamos que solamente nos dispongamos hoy a ser guiados, a hacer tu voluntad, a permanecer, Señor, fieles y a portarnos prudentemente. Y, Padre, que finalmente se logre tu propósito en nuestra vida. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Glorioso.